Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Verso 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Queridos hermanos, vamos a orar y vamos a pedir a nuestro Señor que bendiga este tiempo. Oremos. Señor, te damos las gracias a ti por tu gran generosidad, por tu gran bondad, por tu palabra con la cual, Señor, tú nos guías, nos diriges. Esta tu santa palabra que nos ha guiado no solamente a vida eterna, sino que también ahora nos deja instrucciones claras, Señor, de todo lo que te agrada a ti. Nos muestra, Señor, cómo es tu carácter. Gracias por revelarte a nosotros a través de tu santa palabra, de esta palabra viva, Señor, que está para escudriñar nuestros corazones y transformar nuestras vidas. Guíanos, Señor, para que como iglesia nosotros podamos estar prestando atención, Señor, a tu palabra, a tu santa palabra como una antorcha que está alumbrando en un lugar oscuro. Porque sabemos que estamos en un mundo lleno de tinieblas y sabemos también que en nuestra naturaleza pecaminosa habitan las tinieblas. Así que necesitamos, Señor, tu palabra, la luz, la guía, el calor y la vida que nos da tu palabra. Oramos pidiendo esto, Señor. Usa a tu siervo para exponer tu palabra y para que podamos amar más tu palabra. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hace unos años atrás, resulta que el pastor está para poder colaborarles en cualquier área que ustedes necesitan. Yo sé que me voy preparando teológicamente y estudiando para que cuando alguien venga y me diga, pastor, quiero hablar con usted acerca del origen del mal, yo pueda apoyarte en lo más que pueda, sabiendo que hay misterios y que nosotros no sabemos todo. Y estoy preparándome para todo eso, pero un día llamó un hermano que yo quiero mucho y me dijo, pastor, necesito su ayuda urgente. Ok, ¿qué te puedo apoyar? Necesito que me ayude a comprar un celular. Claro, te puedo apoyar. Lo que pasa, pastor, es que es un celular que es un iPhone, pero yo sé que usted tiene y no quiero que me engañen. Ok, vamos. Fuimos y le estaban vendiendo un celular normal, o sea, una compra y venta de artículos usados y él quería tenerlo, así que está muy bien. Lo acompaño y resulta que era falso. Pero esos falsos que tú lo miras y es idéntico, es una réplica perfecta por fuera, pero creo que hizo bien porque ni bien yo lo vi, dije, está bien, a ver, hay que encenderlo. Y cuando lo encendimos, no tuve que esperar ni un minuto para decirle a mi amigo, es falso, no lo compre, se quieren engañar totalmente. Nos fuimos y él me dio las gracias y bueno, pues a mí me llena de gozo poder apoyar a alguien y especialmente no dejar que lo estafen. Y otra ocasión, otro hermano me llamó y me dijo, pastor, estoy comprándome, pero ahora no es un celular, es un auto. ¿Me puede ayudar? Y fue una razón muy semejante. Yo nunca he tenido un auto. Usted ha manejado auto tanto, aunque su auto medio viejito, pastor, siempre ha andado con auto. ¿Me puede ayudar? Claro. Y resulta que cuando tú veías los autos, y esto tal vez hay otros que saben mucho más que yo, cuando estás comprando un auto te pueden mostrar el auto muy bonito por fuera. Bonita la pintura.
Ahora, el que te está hablando puede decirte muchas cosas. Incluso hasta el marcador del tablero que dice cuánto kilometraje tiene, puede decir cualquier número, ¿verdad? Y una de las cosas que yo, hermanos, yo soy muy tímido por si acaso. Yo soy muy tímido. Pero cuando es para otros hermanos se me va la timidez, así que yo le preguntaba todo al vendedor, y esto, y esto, y esto, y esto. Y luego era la pregunta final la que yo hacía, que era, ¿puedo manejarlo? Algunos decían, no. Entonces no. Si me decía que no lo puedo manejar, a mi amigo le decía, ¿sabes qué? Vámonos a otro lado. Si no te deja manejarlo, hay algo raro. Solo es manejarlo una vuelta, subite al auto, aquí está mi otro auto, lo dejo de garantía, nos subiremos todos en el auto a dar una vuelta. Y si decía que no, pues no. Pero había algunos que yo me subía al auto y empezaba a manejar el auto y resulta que dando una vuelta empezaba a darme cuenta de cosas muy curiosas. Había un auto que cuando manejaba con caja automática, cada cambio de caja que hace internamente el auto se sentía y sentía yo como jaloneaba el auto y lo miraba al dueño y le decía, ¿y eso es normal? No, no, sí, tiene que agarrar calor y desaparece eso. Y para mí era mi amigo, ok. Llegamos al destino y le decía, no compres ese auto. Y era así sucesivamente, diferentes fallas. También por el hecho de manejar diferentes autos para trabajo también yo, resulta que cuando manejaba el auto sabía que cuando aceleraba, si el motor sufría mucho. Es difícil explicar esto en palabras, hermano, pero te das cuenta cuando estás acelerando, si el auto se mueve, pero estás sintiendo cómo el motor está en sus últimas pataditas. Una de esas es el último vroom y hasta ahí llegó, ¿no? Pero eso lo sabe aquellos que lo manejan. Pero lo que quiero ilustrarte, debido a que hoy vamos a hablar acerca de los requisitos de los pastores y los diáconos, es que externamente no es el factor primordial que tú debes tomar en cuenta en la elección de un pastor o de un diácono. Mira, hermano, creo que el hermano que me llamó y me dijo, puede ver este celular, para un celular, hermanos. El que me hablaba de un auto es para un auto, una movilidad, 10, 15 mil dólares. Pero un líder de la iglesia que va a estar pastoreando tu vida, liderando, guiando, dirigiendo, alimentando a la grey, ¿acaso no es importante? No, pastor, es mucho más importante. Entonces no debemos dejarnos llevar solamente por la parte de afuera, solamente por las características que te dicen que tienen que ser puestos a prueba. Y eso es lo que quisiera que veamos el día de hoy. Estos requisitos, hermanos, que vamos a estar llevando las siguientes semanas, quisiera que hoy demos solamente una introducción. Les leí el capítulo número 3 de Primera de Timoteo, pero no vamos a estudiar eso el día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca del contexto. ¿Cuál es el contexto de este capítulo 3 que nos habla de los requisitos? Toda esta lista larga de requisitos para los pastores, obispos, para los diáconos. Pero ¿cuál es el contexto? ¿De qué se trata? Así que para esto, hermanos, ya que nosotros tenemos que ver cuál es ese contexto, tenemos mucho en juego. Quisiera que vayamos al capítulo 1. Vamos a estudiar desde el capítulo 1, capítulo 2 y la siguiente semana recién empezamos en el capítulo 3. El título del mensaje de hoy se llama Contexto. ¿Cuál es el contexto de estos requisitos de los obispos y los diáconos? Es importante saber el contexto. Por lo tanto, nos vamos al capítulo número 1 de Primera de Timoteo. Para que tengas una idea, en el verso 3 lo que le dice Pablo a Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, y dice allí, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Hermanos, estás prestando atención. Pablo le está dejando a Timoteo en esta iglesia para que la pueda poner en orden y está diciéndole, mira, manda que no enseñen estas diferentes doctrinas. El contexto que vamos a ver el día de hoy en el capítulo 1 es que hay mucho peligro. La palabra de Dios dice así, en el verso número 3, para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina. Se estaba enseñando una diferente doctrina. Actualmente nosotros sabemos
que hay mucho homosexualismo y es pecado. Nosotros nos declaramos, y yo sé que muchos de ustedes van a estar diciendo, yo declaro la posición bíblica como Dios nos ha creado, un varón y una mujer. Así que nosotros creemos en las relaciones heterosexuales. Y hermanos, esa palabra hetero significa diferente. O sea, un varón no se mete con otro varón, homo, sino hetero. Un varón con una mujer, con un diferente sexo. Si eres varón, con una mujer. Si eres mujer, con un varón. ¿Qué dice acá la palabra griega? Heterodidascaleo. Una enseñanza diferente, contraria, opuesta a la sana doctrina. Y eso es lo que había en esta iglesia. Así que por eso está siendo enviado. Pablo se preocupa, envía a Timoteo. Timoteo tiene que llegar y poner en orden porque hay estas diferentes doctrinas malas, engañosas. Y eso es muy peligroso. Y luego avanza, dice así, verso número 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Hermanos, este trabajo de corregir esta falsa doctrina no es un trabajo meramente intelectual. O sea, no es de que traemos aquí a un simple docente de seminario y nos va a poner en orden. Necesitamos un pastor con conocimiento, pero con amor, con fe genuina. Es por eso que ahora se está hablando de esto. Tiene que haber un amor genuino y una fe genuina. Es más, la palabra que se está utilizando acá cuando dice esta fe no fingida, se podría, bueno, en el original habla de hipocresía. Es una palabra compuesta de hipócrita y no hipócrita, una fe no hipócrita, una fe sin fingimiento. O sea, no es de que alguien que es hipócrita es alguien que está actuando. No sé si tú y yo estamos familiarizados con esa palabra griega. Alguien que va a un lugar, se pone una máscara, es de una manera, va a otro lugar y es de otra manera. Aquí se habla de una fe no fingida, de un amor sincero. Así que tiene que tener esas dos cosas. Va a estar corrigiendo esta diferente doctrina. Tiene una fe y tiene una fe genuina, tiene un amor. Avancemos. Y mira lo que sucede en el verso 6. Esta corrección. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Entonces hubo una, ¿qué cosa? Vana. Una palabrería vacía. Y incluso aquí Pablo va a estar explicando más detalles, verso 7, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Hermanos, estas personas que estaban compartiendo esta falsa doctrina, que no tenían fe genuina, que no tenían amor genuino, eran buenos charlatanes. Eran excelentes charlatanes. Tenían una vana palabrería, había esa palabrería, vacía pero había. Y también dice otra cosa. ¿Querían ser qué cosa? Doctores de la ley. O sea, la apariencia externa, el conocimiento que están aparentando tener, es como si fueran doctores de la ley, pero no hay vida allí. Por eso les digo, hermanos, que aquí hay un gran peligro. Ese es el contexto que se nos está dando en el capítulo 1. Pablo está dejando a Timoteo, hay un gran peligro. Hay un gran peligro tanto, hermanos, y Pablo está hablando bastante aquí del amor, y en la parte final quisiera que prestes atención, dice así la palabra de Dios del capítulo 1. Verso 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, escucha la palabra, milites por ellas la buena milicia. Y ahora aquí a Pablo le está diciendo a Timoteo que se ha metido a una milicia, es una milicia espiritual. Nuestras armas no son terrenales, escopetas o bazucas. Nuestras armas son bíblicas, teológicas, argumentos que vienen y proceden del carácter de Dios revelado por las Escrituras. Pero es una buena milicia. Y dice la Escritura, manteniendo la fe, la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Mira cuánto peligro hay, y aquí se va a mencionar los nombres, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Queridos hermanos, el peligro es tan grande que aquí Pablo está dando nombres en particular.
El peligro es tan grande y tan claro que esta persona que en un futuro va a ser escogido como pastor, como anciano, como diáconos, tienen que ser los primeros en estar alerta para ver que no haya estas falsas doctrinas, para ver que haya una fe genuina, un amor genuino, acusar cuando hay hipocresía, pero también tienen que ser capaces de estar en esta buena milicia y tienen que confrontar incluso diciendo nombres. No tiene que haber esa, como le llamarían ahora el mundo, esa ser políticamente correctas. Voy a decir algo, pero no voy a decir el nombre. Lo siento, no es así. Dile eso a Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que dejó en claro quiénes eran estos hombres que habían naufragado de la fe, que eran Himeneo y Alejandro. Por tanto, hermanos, el primer punto que quisiera mencionar, estamos en un gran peligro. Hay un peligro presente y la iglesia tiene que darse cuenta de todo esto. Pablo está dejando esto en claro a Timoteo y nosotros tenemos que estar ejercitados en velar por la salud doctrinal, quitar la hipocresía, que tengamos un amor sincero, un amor genuino y estar dispuestos a reprender con nombre y apellido a aquellos que se apartan de la sana doctrina. Amén, hermanos. Muy bien. Ese es el capítulo 1, pero quisiera ahora que vayamos a la práctica brevemente. Nosotros, hermanos, entonces, ahora en nuestros hogares tenemos que practicar todo esto. ¿Por qué? En una segunda aplicación quisiera mencionar que cada padre y madre están en su casa y ustedes están liderando su hogar. Nosotros tenemos una iglesia local donde hay autoridades, hay un gobierno. En tu casa hay un gobierno también. Supongo que cuando yo llegue tú me dirás, ¿no? Pastor, en nuestra casa nos sacamos los zapatos antes de entrar a la casa. Y yo ya estaré preocupado porque mi media tiene un agujero, ¿no? Ay, ¿qué voy a hacer? Pero tengo que respetar, es tu casa, son tus reglas. Y una vez que llegue, tu hijo sabrá qué hacer, tu hija sabrá qué hacer. Hay una normativa interna que tienen porque tú eres el que está gobernando en tu casa. El papá, la mamá están guiando. Por lo tanto, ahora, ya que tú tienes un sacerdocio cristiano y tú tienes que liderar tu hogar, orar por tus hijos, enseñar a tus hijos, corregir, reprender y estar velando que no haya una mala doctrina ni una hipocresía en tu hogar, tú deberías ejercitarte en esto igual que yo en nuestros hogares. No es que tú tienes que llegar a ser pastor para ejercitarte en esto. Lo haces desde el lugar que estás como cristiano, como hermano y como padres. El día de hoy tengo un ejemplo para ti para darte en algo que deberías tener mucho cuidado. Estaba viendo la otra vez la currícula que se ha establecido ahora en Bolivia y estaba descargando del Ministerio de Educación el texto para primero de secundaria y te voy a leer algo que han puesto en el texto de primera de secundaria. En una de las páginas, en la página 25, si no me equivoco, empieza a dar una ilustración donde empieza a hablar acerca del amor. ¿Okay? O sea, el gobierno, a través del Ministerio de Gobierno y los textos que ha empezado a repartir a todos lugares, resulta que va a enseñar a tu hijo y a mi hija en las escuelas, en los colegios, qué es amor. A mí me gustaría, no dice su definición, pero ¿sabes qué va a decir? Mitos y falsas creencias con respecto al amor. Esto es sacado del Ministerio de Gobierno, el texto de primero de secundaria. Te repito, mitos y creencias falsas ¿de qué? Del amor. Y vas a ver cómo la verdad con la mentira se mezclan. Mira lo que dice. Dice que porque me quiere, mi compañero controla mis amistades y personas con quienes charlo o converso. Ok, está bien. O sea, eso sería ridículo, ¿no? Porque me ama, me controla, ¿no? Ya, sí, pastor, puede ser que tenga razón. Pero hay dos puntos que me llamaron la atención. El gobierno enseña que es un mito y una falsa creencia, y aquí está escrito que el amor es eterno. ¿El amor es eterno, hermanos? Nosotros como cristianos vamos a decir de manera clara, ¿saben qué, hermanos? O amigos, a los que están ahí, el amor mundano falla, carece. El amor mundano está contagiado por la naturaleza pecaminosa. Pero el amor de Dios, 1 Corintios capítulo 13 nos dice, el amor es sufrido, todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta. Y al final de esa declaración dice, el amor nunca dejará de ser.
¿Pero qué dice el texto? El amor es eterno, es algo falso, te dice. Es un mito, es una creencia falsa. Ezequiel creo que es donde dice: Jehová a su pueblo con amor eterno te he amado. Por tanto, no te eliminé, te extendí mi misericordia. Ahora, esto de aquí, hermanos, no es algo que está llegando a la iglesia, pero es algo que está llegando posiblemente en tu casa. ¿Y quién tiene que ser la persona primeramente responsable de poder corregir esto? Pues tú. Sentado en la noche viendo el texto de tu hijo con tus lentes y tu Biblia, listo para corregir las cosas que mal enseñan. ¿Pero quién es el encargado? Tú y yo, en nuestros hogares. Y así, hermanos, es como tú te vas a ir ejercitando para que cuando estemos en la iglesia y tengamos que escoger un pastor, un diácono, tú puedas estar escogiendo realmente a un buen candidato, porque él va a ser el encargado de estar en la iglesia y velar si hay una mala doctrina que va a contaminar nuestros corazones. Obviamente que esta enseñanza del amor va a estar instituida por el gobierno, y no solamente por el gobierno de turno, por cualquier gobierno, porque ellos no creen en el amor, sino mirad sus vidas de pareja cómo están. Algunos no casados con quién sabe cuántas mujeres ya hay hijos. Otro casado que ya se volvió a casar y luego se volvió a casar de izquierda y de derecha. ¿Ellos tienen alguna conciencia de amor, hermanos? Tristemente. Así estábamos todos nosotros. Camino en todo eso. Quizá algunos de ustedes rescatados de esa parte. Pero Dios, por su gracia y su misericordia y su santa palabra, nos transformó. Pablo está dejando ahora a Timoteo para que corrija estas cosas y para que pueda estar mostrando que hay una falsa doctrina que se debe corregir y hay nombres que se deben mencionar para corregir con mucha urgencia. Y es por eso que es importante, hermano, que escojamos buenas autoridades, porque ellos están encargados de marcar esa mala doctrina. Avancemos, hermanos. Siguiente punto que quisiera que mencionemos. Vamos al capítulo número 2. En el capítulo 2 hay una división, dos segmentos voy a llamar. Desde el verso 1 hasta el 7, que nos va a hablar de una salvación, la salvación del Señor, ese predicar el evangelio que es a todo lenguaje, tribu, nación, sin discriminar a las personas, es a todos. Y en la segunda parte del verso 8 al 15 se enfoca en la santificación. Verso 1 al 7, salvación. Verso 8 al 15, santificación. En una de las partes va a hablar acerca del evangelismo y la gran comisión que tenemos. Y en la otra, no de afuera, sino de adentro, de buscar que en nuestra iglesia haya santidad, no estemos viviendo en pecado. Veamos la primera parte, verso 1 al 7. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido, escucha bien, predicador y apóstol, digo en verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Para un judío era difícil entender el hecho de que el evangelio es para todos. Y el judío te miraba a los ojos y, claro, pues para todos, todas las 12 tribus. No, todos. ¿Qué quieres decir con todos? Y Jesús en esta gran comisión ha tenido que ser específico, ¿no? Incluso en Hechos 1:8. Tenemos que ser testigos, ¿dónde? En Jerusalén. Después, ¿qué decía? Jerusalén, ¿no? El centro de adoración, el templo. Judea, ya va creciendo. Samaria. Y ahí a los oídos de los judíos. Samaria es el lugar que nadie quiere pasar porque son una mezcla de raza. Y aparte de ser una mezcla de raza, toda la historia que ha tenido Samaria en el reino dividido y las porquerías que se han hecho, sacrificios, idolatría.
Samaria, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria. Y cuando tal vez para un judío quedaba tranquilo, ok, Samaria, pues son medio judíos ya. Y luego decía, hasta lo último de toda la tierra. Toda la tierra. Y ahí es donde los judíos les costaba entender que esta salvación tenía que ser predicada sin discriminación a todos. Y ahora Pablo está haciendo eso énfasis en el primer versículo que hemos leído, en el primero, el segundo y en el último, en el verso 7. Él es apóstol, maestro en fe y verdad para los gentiles. Y al principio les dice, oremos por todos los hombres, incluyendo los reyes y los que están en eminencia. Y aquí tenemos gran problema. Oremos por Evo Morales. No, el pastor ya no es presidente. Oremos por Luis Arce. Y si no fuera presidente él, oremos por el presidente que sea. Y si estuviéramos en Estados Unidos, por Joe Biden, aunque se cayó de la bicicleta, orar por él. Por Donald Trump, aunque le hagan muchas cosas de comedia, si estuviéramos allí, en todo el mundo tenemos que orar por estas autoridades, aunque en nuestro corazón tenemos ese pensamiento de por este sí y por este no. Pablo tiene que ser específico. Nosotros hemos sido llamados a predicar a todo el mundo, sin discriminar a nadie. Y más vale que lo hagamos con toda pasión. La otra vez hablando con un pastor, me estaba diciendo, pastor, nosotros sabemos que Cristo Jesús tiene sus ovejas y Él murió por sus ovejas y estamos hablando acerca de una expiación particular. ¿Cómo tú reconcilias esto que nos dice con que tenemos que predicar a todo el mundo? Y la respuesta era sencilla, porque la palabra de Dios nos lo manda. Dios nos dice que prediquemos a todos, tenemos que predicar a todos. No sabemos quiénes son las ovejas de Cristo, porque Jesús dijo, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mi vida doy por las ovejas. Amén. Pero nosotros no sabemos. No podemos unos lentes especiales que nos dejan ver el corazón de alguien para ver si es oveja de Cristo. Y nosotros tenemos que predicar ¿a quiénes? Pues a todos. Y el ejemplo que normalmente uso es el ejemplo de Moisés con Faraón. Resulta que Moisés fue llamado por Dios para que vaya delante de Faraón y semejante tarea tenía de ir delante de Faraón al hombre más poderoso de toda la tierra. Ir y decirle, sin ejército alguno, Jehová dice, deja ir a mi pueblo. Y Dios le dice a Moisés que vaya. Y Dios le da algo que a nosotros no nos dio. Dios le da a Moisés una revelación de su santo consejo, de esa conocimiento y voluntad secreta de Dios que nadie sabe, se lo revela a Moisés y le dice, pero él no les dejará ir. Ahora, ¿tú cómo reconcilias eso? Si tú fueras Moisés, ¿qué harías? Te dice Dios, ve y dile al faraón que deje ir a mi pueblo. Y luego Dios te dice, pero sabes que él no te va a oír. Y tal vez alguno acaba a decir, bueno, pues Señor, dime, ¿quieres que vaya? Pero ya me dices que me va a decir que no. ¿Para qué voy a ir? ¿Para qué voy a ir si yo ya sé que me va a decir que no? Tú tenías que ir porque Dios te manda que vayas. Y cuando Moisés fue, habló y habló con toda pasión, 1, 2 y muchas veces. Él sí tenía revelado el secreto, la voluntad secreta de Dios y él lo hizo. Nosotros no tenemos esa voluntad secreta revelada a nosotros. No sabemos quiénes son las ovejas de Dios, pero sabemos que están por ahí. Y nuestro llamado es predicar a todos sin discriminación, con toda pasión, con toda fuerza, con toda insistencia, una y muchas veces más. Porque es el poder de la palabra que va a transformar los corazones. Amén. Así que hermanos, en estos primeros versículos del capítulo número 2 está haciendo énfasis esta labor evangelística que tenemos. Así que esta autoridad que vamos a estar escogiendo, sean pastores, sean diáconos, nos van a estar liderando en recordarnos esta gran comisión, evangelizar todos. Tener un conocimiento claro de lo que Pablo quiere decir cuando es predicador, ¿no? Maestro de los gentiles. Hablar de las ovejas de Cristo, quienes no son sus ovejas, ir y predicar con toda pasión. Ellos nos van a estar liderando en esta gran labor de poder expandir el reino de Dios. Pero
hay otra función. No solamente es hacia afuera, sino también hacia adentro. Papás, ¿cuál es su labor principal en su hogar? Yo sé que tienen varias, pero hacen algo regularmente todos los días. Salen en la mañana, 8 de la mañana, y vuelven quizá en la tarde o en la noche. ¿Qué están yendo a hacer? Trabajar, pastor. Estas manos, estos callos no son de jugar futbolín, pastor. La pala, el pico, y eso que no ha visto mi espalda. Yo he conocido familiares, mujeres, que alguna vez, por cariño de mis familiares, le doy un abrazo y yo, ¡ah! Músculo, en la espalda, mucho músculo. Y yo, ¿qué ha pasado? Trabajo. Sus primeros hijos y trabajo. Yo sé que hay un trabajo externo que se realiza para poder proveer recursos, pero una vez que llegamos a casa tenemos otra labor importante. No es solamente para afuera, sino que llegamos a casa y debemos pasar tiempo con la esposa, tiempo con los hijos. Tenemos que edificar nuestro hogar no solamente por fuera con recursos, sino también internamente. ¿Amén? Pero llegamos cansados. Y es ahí donde tenemos que nosotros recordar esa gran labor que tenemos. Tenemos que hacerlo. Y esto yo quiero animar especialmente a los padres, a los hombres, que nosotros, cuando hay amor, tenemos esa pasión. Los he visto, hermanos, los he visto jugando fútbol y sé cómo juegan bañándose, todo esto raspado, chorreado en sangre. Descansa. No, no voy a descansar. He visto jóvenes que le saca el calcetín, está morado ese tobillo. Y mi esposa, médico, le dice, ya no puedes jugar. Vendale doble, triple, voy a seguir jugando. Esa pasión, ese sacrificio, Dios quiere ver en esos padres y madres llegando a casa, porque ahí viene otra área importante. Hay que proveer, claro que hay que proveer, pero por dentro hay que edificar. Y el pastor ahora, el diácono, estas autoridades no solamente están afuera evangelizando, sino que en los siguientes versículos del capítulo 2, desde el verso 8 hasta el 15, habla de una santidad dentro de la iglesia. Verso 8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas. Y ahora tal vez alguien aquí diga, pastor, manos santas, vamos a empezar a orar con las manos arriba. ¿Hay algún problema, hermanos, con levantar las manos para orar? Solamente recomendamos un poco de higiene y puedes levantar tus manos tranquilo. Pero después, claro que sí, no habría ningún problema. Pero el texto no te está dando una metodología de oración. ¿Sabes lo que te está diciendo? Quiero que oren en todo lugar, levantando manos santas, pero mira esas manos, dice. Mira, sin ira ni contienda. Estas manos están sin ira y está corrigiendo ya a los varones. ¿Hay ira, hay contienda, hay competencia entre ustedes? ¿Quién sabe más? ¿Quién sabe menos? ¿Quién hace más? ¿Quién hace menos? Sin ira ni contienda. Creo que esta es un área en la cual todos debemos estar ejercitándonos. Yo en el círculo que voy trato de estar velando siempre esto, de que no haya esa contienda, esa competencia, esas peleas, discusiones o iras. Y comienza con los varones, luego va en el verso 9 a las mujeres, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Hablemos de ropa, hermanos, simplemente una mención. Cuando habla de ropa decorosa, también más adelante en el capítulo 3, entre los requisitos del pastor u obispo, se habla también que sea decoroso. Significa simplemente que esté ordenado, ¿no? Que haya un orden en su arreglo de vestimenta. Higiene, un orden, nada extravagante, que se vea un orden. Y luego da descripciones de la vestimenta de la mujer, decorosa, o sea, ordenada en su manera de vestir, y dice, con pudor y modestia. Es muy curioso que aquí, de manera muy sabia, inspirado aquí el apóstol Pablo por Dios, no te da una norma, no se gasta tiempo describiendo cómo debe ser la vestimenta de una mujer externamente, y muy bien, porque hubiera quedado en cosas pasadas en el sentido de la tradición, la túnica y demás, pero apunta al punto y al corazón correcto. Dice,
con pudor y modestia. Solamente te voy a tratar de definir de manera básica qué significa pudor y modestia en base a las palabras griegas usadas aquí. Cuando dice con pudor, la traducción literal sería que tengas ese sentido de vergüenza. ¿Hay algo que te avergüenza cuando te estás vistiendo? Ay, esto me da vergüenza. Entonces ten mucho cuidado porque tal vez estás saliendo sin pudor. Ese pudor es ese sentido de vergüenza. Yo creo que mis hijos lo saben muy bien porque llega un día en el cual mi pequeño cachorro, el varón, el primogénito, sale por allí mostrándose al mundo tal como ha venido. Pero llega un día en el cual siente, ¿qué cosa? Vergüenza. Mi pequeña hijita está en ese año, tiene 3 años y siente vergüenza. Hay ese sentido de vergüenza, ten mucho cuidado. No estoy aquí ahora para dar más recomendaciones, pero te doy pequeños detalles. Hay algunas veces en las cuales tú sales a la calle y te estás arreglando constantemente. Está muy corto y te vas jalando y te vas jalando, te vas subiendo. ¿Hay ese sentido de vergüenza? Entonces no te lo pongas. Luego dice, no solamente con pudor, sino también dice modestia. Esta palabra modestia, que se tradujo como modestia, se podía haber traducido también de otra manera, de una manera cuerda, sobria. Me llamaron la atención esas dos alternativas que dio el léxico, que era cuerda, de manera cuerda. Me quiero referir a con cordura. ¿Ya? ¿Qué es lo contrario de cordura? Pues, locura, pastor. Ahora no está diciendo el texto que no te vistas, que te vistas sino como una loca, ¿no? Sino con cordura, que estés sobriamente, sin que nada ajeno te esté controlando. Alguien que está embriagado está controlado por algo. Tu manera de vestir tiene que ser con cordura. Ten mucho cuidado qué controla tu manera de vestir. La moda, el dinero, las amigas, los amigos. ¿Te está controlando tu sentido de ser vista? Mucho cuidado. Y ahí Pablo, de manera muy sabia, habla de la vergüenza y habla de la cordura. Pero de manera curiosa, hermanos, te voy a decir algo. Puede haber una mujer que se pare y diga, yo voy a andar en bikini, en el bikini más cortito, no siento vergüenza y nada me controla, pero vas a ver fácilmente una mujer si está teniendo un control guiado por la palabra o guiado por la sociedad, porque la misma conciencia es cauterizada, es encallecida. Así que mientras más pases tiempo con Dios, su palabra, conociendo su carácter, lo que a Él le agrada, te vas a vestir como a quien le agrada, como a Dios le agrada. Vas a saber qué es cordura, vas a saber en qué momento otras cosas te están controlando y qué cosas sí deberían avergonzarte y no lo están haciendo. Pero eso es pasando tiempo ¿con quién? Con Dios, no con un manual de vestimenta. Ya les dije varias veces, las reglas las pueden las mujeres y los varones cambiar, modificar. Eso has visto con las leyes, los abogados. ¿Recuerdas la vez que te doy esta ilustración cada vez que hablo de mujeres y vestimenta les digo? Si les dices a las mujeres que la vestimenta es de la rodilla para abajo, ¿qué van a hacer? Si hay una mujer con mal corazón, de la rodilla para abajo. Pero vestido medio transparente. No, igual. Y luego pones más reglas, que sea grueso el vestido, bien grueso, como yute, como bolsa de cargar papas. Y abajo de la rodilla. Y pones esas dos reglas. ¿Qué va a pasar? Va a venir una mujer con la falda abajo de la rodilla, grueso, y va a tener ese corte que les digo acá, que no sé cómo se llama, hasta la axila. Pero no ha dicho nada del corte, pastor. Ya. Y no puede llegar ningún corte. Y vas a poner todas las reglas. Si no hay un buen corazón, hermano, de nada sirve la regla. Lo que estamos buscando es una transformación de corazón. Ahora, estos temas está hablando Pablo. 1 Timoteo capítulo 2, varones, levanten manos santas, sin ira ni contienda. Mujeres, su vestimenta. Y luego empieza a corregir algo que están los dos. Hay una mala enseñanza, dice Pablo más abajo. La mujer, verso 11, aprende en silencio con toda sujeción. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino a estar en silencio.
Ahora esto en su contexto. Iglesia, estamos hablando de la manera de la iglesia, el culto, las reuniones. Estamos hablando en el contexto de autoridades. Dios tiene un orden. Este oficio, este cargo oficial de pastores y diáconos está reservado para varones. Los varones son los que enseñan. Y Pablo tiene que corregir esto claramente. Ha corregido a los varones, ha corregido a las mujeres y ahora a ambos. Porque el hecho de que una mujer esté enseñando y ejerciendo dominio es una falta de la mujer y una falta del varón, porque está tolerando esto. Y Pablo tiene que corregir. Así que, hermanos, tenemos aquí, en este contexto que estamos viendo, hay una gran comisión que tenemos que es predicar a todos. Y también dentro de nuestra iglesia hay una corrección constante que se tiene que hacer a los varones, a las mujeres, y hay temas difíciles para hablar que se deben hablar. Ahora tenemos que escoger autoridades que van a estar haciendo esto. Deben hacer eso. Velar por fuera, pero también velar por dentro de nuestra iglesia. Así que nosotros también tenemos que estar haciendo eso constantemente, evangelizando y corrigiéndonos entre nosotros, y luego escoger esas autoridades que vayan a hacer todo esto de manera correcta. Este evangelismo, hermanos, que está pidiendo Pablo al principio, que lo hagamos por todos, este discipulado también comienza primero en el hogar y también afuera. ¿Cómo estamos en nuestros hogares con el evangelio, hermanos? No te canses de evangelizar. Esto, hermano, tal vez tengo que recordarte varias veces. El hecho de predicar el evangelio no es solamente una vez en tu casa. Es algo que tenemos que hacerlo constantemente. Si quisiera ilustrarte un poquito esto, tal vez te hablaría del muchacho que estaba orando por una chica en el instituto bíblico y le dijo: he hablado con las autoridades, he hablado con los responsables, he hablado con el jefe de tal, el presidente del seminario, y tengo la autorización para decirte, ¿quieres ser mi novia y en un futuro quizá casarnos? Y la chica la mira y dice: no, gracias. Un año después le vuelve a decir lo mismo. Y la chica le vuelve a decir lo mismo. Tercer año consecutivo vuelve a decirle lo mismo. Yo como amigo le digo: ya no le digas más, hasta ahí llegó. No, una vez más, Ángel. Amas a tus hijos. Tenemos que insistirles una y más veces. Amas a tus vecinos una y más veces. Ama a tus parientes una y más veces. Las oportunidades que se presenten tenemos que aprovecharlas. Son oportunidades que Dios nos regala. Tenemos que evangelizar, hermanos, constantemente, con toda pasión en nuestro corazón. Y ese es el llamado que nosotros tenemos. Ahora, el segundo llamado es en el discipulado, en la corrección, dentro de nuestro hogar. No se cansen, esposos, de corregir a sus esposas. Mujeres, no se cansen de corregir a sus maridos. Es constante. En el momento que toleren pecado en su marido o toleren pecado en su esposa, ¿saben qué están haciendo? Se están ejercitando para tolerar pecado. ¿Dónde? Dentro de nuestra iglesia. No toleren pecados en sus hijos, porque van a tolerar pecados en la iglesia. Y somos nosotros, hermanos, los responsables de poder cumplir esas dos cosas, el evangelismo y el discipulado. Porque de en medio de nosotros, que estamos alerta del peligro que he mencionado, y en medio de nosotros que estamos evangelizando y discipulando, es donde se van a levantar estos obispos y estos diáconos. Algo, hermano, tal vez para poder estar mencionando en la parte final, vámonos al capítulo número 3. Contexto, les dije, ¿no? Hemos visto un poco del capítulo 1, un poco del capítulo 2, capítulo 3, pastor, ya estamos allí. No, contexto significa todo lo que venía antes y un poquito de lo que viene después. Después de que habla de los requisitos de los pastores o de los obispos y los diáconos, dice así Pablo en el verso 14. Estamos viendo el contexto, hemos visto lo de antes, ahora lo de después, verso 14. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte.
Y le dice a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Todo esto ha sido con ese contexto. Quiero que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Hermanos, ¿de quién es esta iglesia? Aunque a veces lo decimos mal, te invito a que vengas a mi iglesia. Es la iglesia de Cristo. Tampoco es mi iglesia, aunque yo sea el pastor. Pastor, ¿su iglesia dónde queda? La iglesia donde estoy pastoreando, que es de Cristo, queda en tal lugar. No es mía. ¿Esta es la casa de quién? La iglesia de Cristo. Es la casa de Dios. Por lo tanto, como te puse en la ilustración al principio, esto sucedió realmente en la casa de un hermano, no te voy a decir quién, que me dijo, pastor, ¿será que puede sacarse sus zapatos? Aquí en la casa nadie usa zapatos, así entramos todas las visitas. Algunos hermanos me están mirando raro. ¿Qué hermano es pastor para que no vaya ahí? Está bien, es su casa. Es por eso que hacemos énfasis de que cuando vienes aquí a la iglesia y yo te pregunto, ¿qué música te gusta? Y pastor, a mí la música es para la adoración en la iglesia, no me importa qué música te gusta. Y tienes que decirme lo mismo, pastor, a mí tampoco me importa lo que a usted le gusta. Amén. Tenemos que buscar lo que le gusta a quién. A Dios, porque es la casa de Dios. Y dice así Pablo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y mira cómo nos describe ahora a nosotros, su casa, su iglesia nos describe como columna y baluarte de la verdad. ¿Qué somos? Columna y baluarte de la verdad, una columna que sostiene la verdad. Baluarte es la base o el fundamento que sostiene la verdad. La iglesia es responsable de guardar esta verdad dada a los santos, esta santa, sana y viva doctrina. Así que como iglesia nosotros, cuando escojamos estas autoridades, Dios nos va a pedir cuentas. Así que hagámoslo sabiamente. ¿Hay peligro? Hay una gran comisión y hay una gran santificación que se tiene que realizar en la iglesia. Así que hagámoslo, hermano, de manera correcta, de manera bíblica. Una congregación que está genuinamente en esta buena milicia, ejercitada en esta buena milicia, va a poder escoger a un buen comandante, uno de sus comandantes, para liderarlos. Pero el que escoja mal está perdido, está condenado. ¿Qué pasaría si hubieras escogido a Himeneo o Alejandro? Ellos que te parecían doctores de la ley, pero no entendían lo que hablaban. Que aparentaban ser algo, pero era una fe falsa, hipócrita, vana palabrería, era todo falso, vano y vacío. Gran condenación. Una congregación tolerante, que dentro de la iglesia tolera y no anda buscando esa corrección y santificación, es una iglesia pragmática, pagana, y va a llegar a condenarse a sí misma. Hace un tiempo atrás estaba en Santa Cruz. Hace un tiempo atrás, hermanos, hace 17 años o 16 años estaba en Santa Cruz. Y era una iglesia grande que recuerdo que tenía un amigo que estaba como líder ahí, él estaba a cargo, y esta iglesia me gustaba mucho. Tenían, así como nosotros tienen una escuela dominical, solamente que ellos, por la gracia de Dios, tenían una edificación y tenían una segunda edificación para los niños. Era muy bonito. Y me dijo, Ángel, ¿será que tú puedes enseñar a los jóvenes con respecto de noviazgo? Y me acuerdo que yo estaba muy nuevito. Y le dije, claro, dale. Se reunieron, era un aula, estaba llena de jóvenes, varones y señoritas, algunos de ellos estaban en el suelito, sentados. Así que tuve que pedirles que me hagan un ejercicio. El ejercicio era que yo tenía mis hojas de papel, mis lápices, pásenlos por favor, de manera anónima escriban todas aquellas cosas que quieren de su futura esposa y obviamente chicas de su futuro esposo. ¿Qué? 5 minutos después me llegan las hojas de manera anónima, nadie sabe, y empiezo a leer. Y empiezo a ver todo lo que pedían. Y había un varón ahí que pedía, muy específico.
su orden. Que sea alta, que tenga piel blanca, rubia y si puede tener piernas largas. Que sea líder, que trabaje en la iglesia, que sea fiel y tantos. Yo veía los requisitos y digo, ¡wow! Y tenía que ser muy claro. Les leí los requisitos, los jóvenes empezaron a reírse, a apuntarse, tú has sido, y era todo gracioso. Y era, comparemos todo esto que está pidiendo con la otra página, ¿qué es lo que tú ofreces ahora? Ese es otro tema. ¿Cómo eres tú? Externamente e internamente, espiritualmente. Ahora tal vez tuviera que hacer un ejercicio semejante. Hermanos, va a haber otro pastor en la iglesia. Dios nos va a bendecir. Vamos a ser 2, vamos a ser 3. O tal vez tenga que decir, ya no va a haber 2 diáconos, va a haber 5, va a haber 6. Amén. Escriban en una hoja cómo quieren que sea. Y la segunda hoja, ¿cómo eres tú? Van a salir de en medio de nosotros. Así que tenemos que velar porque nosotros seamos esos varones y esas mujeres fieles, cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Pongámonos en pie y oremos.